Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a continuar con la princesa Pocahontas, que nos habíamos quedado en el cuello. Vamos a empezar haciendo la cabeza y después haremos el vestido. Y ya si nos da tiempo, pues haremos un poquito más. Como por ejemplo los detalles, el collar, pero bueno, de momento vamos a empezar por la cabeza y después continuamos con el vestido. Vamos a empezar haciendo un punto bajo. Nos habíamos quedado en la última vuelta del cuello, ¿vale? Que habíamos hecho 3 vueltas de 8 puntos, un punto en cada punto. Entonces en esta vuelta vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación de ese punto bajo vamos a hacer un aumento. Todavía no le pongo nombre a la vuelta porque las vamos a empezar a contar a partir de la siguiente. Hemos hecho un punto bajo y un aumento. Voy a marcar el primer punto. Esto lo vamos a repetir 3 veces más, lo de un punto bajo y un aumento, y vamos a terminar la vuelta con 12 puntos. Aquí estoy en el final de la vuelta y a partir de ahora es donde vamos a empezar a contar las vueltas. Entonces, esta que vamos a hacer ahora es la vuelta número 1. Lo hago así porque en el papel donde he ido apuntando el patrón empecé a nombrarlas así, y para no liarme diciéndolo ahora en el vídeo, pues lo vamos a hacer así. Contamos a partir de esta vuelta, que será la número 1. Vamos a hacer un punto bajo, y en el siguiente un aumento. Lo vamos a repetir 5 veces más, lo de un punto bajo y un aumento, y terminamos la vuelta con 18 puntos. No sé si os acordáis lo que os decía del palito, que con que cubra el cuello para sujetar es suficiente, así que si os están molestando, a mí me están molestando un poco, le podéis cortar sin problema, ¿vale? Si os está molestando para tejer, porque ahí ya no se nos va a caer la cabeza. Vamos a continuar en la vuelta número 2. Antes os voy a comentar que esta cabeza la vamos a tejer en espiral, ¿vale? Yo suelo tejer todas las cabezas siempre en rondas, pero en todos los vídeos digo que suelo tejer en rondas, pero que si alguien lo quiere tejer en espiral, que no pasa nada, pero nunca lo hago en espiral y quiero demostrar que es que no pasa nada, ¿vale? Yo es que es mi preferencia tejerlo en rondas, pero lo voy a hacer en espiral para que veáis que se puede hacer en rondas o en espiral sin ningún problema. Si alguien lo prefiere hacer en rondas, os voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace a la princesa Pocahontas, porque lleva la misma cabeza, la misma, y está tejida en espiral, y también en rondas, perdón. Así que si lo queréis hacer en rondas con aquel vídeo, son los mismos puntos, la misma cabeza. Y si lo queréis hacer en espiral, pues seguimos en este. Ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer 2 puntos bajos, marcamos el primero, a ver, y después de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con 24 puntos. En la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos, marcamos el primero, 2 y 3, y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Volvemos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con 30 puntos. En la vuelta número 4 empezamos haciendo 4 puntos bajos, dos, 3 y 4, y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento, y terminamos la vuelta con 36 puntos. En la vuelta número 5 empezamos haciendo 5 puntos bajos, 2, 3
4 y 5. Y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Volvemos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 42 puntos. En la vuelta número 6 empezamos haciendo 6 puntos bajos, dos, 3, 4, 5 y 6. Y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 48 puntos. En la vuelta número 7 vamos a hacer 7 puntos bajos. Marcamos el primero, van 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento. Volvemos a repetir 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con 54 puntos. Ahora, desde la vuelta número 8 hasta la vuelta número 12, vamos a hacer 54 puntos, uno en cada punto de los que tenemos, desde la 8 a la 12. Ahora, en la vuelta número 13, vamos a utilizar otro marcador más, porque tenemos que marcar aquí en el centro de la carita 12 puntos bajos. Entonces, ponemos la muñeca así recta hacia nosotros, ¿vale? Bien rectita, lo más que podamos. Y tratamos de encontrar el medio de la cara. Yo creo debía de ser el medio. Vale, tratamos de encontrar así el medio de la cara y con el marcador, o si no tenéis otro marcador a mano, pues mismo con una aguja y un poquito de hilo, ¿vale? Solo para hacer una marquita. Vamos contando hacia nuestra derecha 6 puntos. Entonces, hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí vamos a colocar nuestra marquita. Ya os digo, podéis hacer lo mismo con una aguja, un poquito de hilo, lo metéis ahí en el punto y ya está. Es solo para marcar. Y entonces ahora, en la vuelta número 13, vamos a empezar haciendo puntos bajos, un punto en cada punto, hasta que lleguemos a donde esté nuestra marquita. Vamos a empezar, marcamos el primero, ¿vale? Por eso necesitamos otro marcador a mayores, porque este lo seguimos utilizando para marcar el primer punto. Vamos a ir haciendo puntos bajos hasta donde lleguemos al marcador. Esto no os lo digo en puntos, ¿vale? No os digo tenéis que hacer 13 puntos o 20 puntos, porque puede ser que no todos estemos aquí, alguno estará a lo mejor más atrás o más adelante, y así nos aseguramos de que la cara quede siempre bien centrada y nos va a quedar a todos igual. Entonces vamos a ir haciendo puntos hasta llegar al marcador. Me quedan 3, 1, 2 y 3. Vale, una vez que llegamos al marcador o a la marquita que hayáis puesto, ya lo vamos a retirar y vamos a hacer una disminución y a continuación un punto bajo. Y volvemos a repetir una disminución y de nuevo un punto bajo. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y después de ese punto una disminución. Y volvemos a repetir un punto bajo y una disminución. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a ir haciendo puntos bajos todos alrededor hasta que lleguemos al final del marcador. Y terminamos esta vuelta número 13 con 50 puntos.
Ahora, desde la vuelta número 14 hasta la número 18, vamos a hacer un punto en cada punto de los 50 que tenemos. Ahora, en la vuelta número 19, vamos a necesitar de nuevo el marcador y hacemos lo mismo. Encontramos el medio de la cabecita, ¿vale? La colocamos así hacia nosotros y vamos a marcar 2 puntos hacia nuestra derecha. Desde el medio hacemos 1 y 2. A ver, 1 y 2. Ahí marcamos y vamos a hacer lo mismo que hicimos la primera vez que marcamos. Vamos haciendo puntos bajos, desde aquí vamos haciendo todo puntos bajos hasta que lleguemos al marcador, a la señal que nosotros hemos puesto. Vamos a marcar aquí el primer punto para que luego no nos liemos. Y ahí vamos a ir haciendo puntos bajos hasta llegar al marcador. Una vez que llegamos al marcador lo vamos a quitar y aquí hacemos un aumento. Luego de ese aumento vamos a hacer 2 puntos bajos, un punto en cada punto. Ahí uno y en el siguiente otro. Y ahora volvemos a hacer un aumento. Y ahora vamos haciendo punto bajo, un punto en cada punto, así todo el rato hasta que lleguemos al final de la vuelta. Un punto en cada punto hasta el final de la vuelta. Y terminamos la vuelta 19 con 52 puntos. En la vuelta número 20, de nuevo con el marcador, vamos a localizar el centro, otra vez. Ahí está, el centro de la cabeza. Y solamente vamos a contar un punto hacia nuestra derecha. Solo un punto. Ahí lo colocamos. Y vamos haciendo puntos bajos, un punto en cada punto, hasta que lleguemos al marcador. Marcamos el primero para luego no liarnos. Y vamos haciendo un punto en cada punto hasta llegar al marcador que hemos puesto. Una vez que llegamos al marcador, lo vamos a retirar. Y ahí donde estaba vamos a hacer un aumento y en el siguiente punto otro aumento. Y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos todo alrededor hasta llegar al final de la vuelta. Y terminamos la vuelta número 20 con 54 puntos. Ahora en la vuelta número 21 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Ahora, antes de empezar la vuelta número 22, si queréis cambiar de color para tejer la parte de arriba de color negro, ¿vale? Para que no se le note cuando le pongamos el pelo, es ahora cuando lo tenéis que cambiar. Yo hoy no lo voy a cambiar porque la verdad es que en la lista de material me parece que no me acordé de deciros que necesitábamos hilo negro para esta parte de arriba. Entonces, bueno, pues no lo voy a cambiar yo tampoco, por si alguien no lo puede cambiar, pues para que vea que podemos colocar el pelo también sin que se note mucho esto. Entonces, si lo vais a cambiar, la parte de arriba es ahora en esta vuelta donde tendréis que cambiar. Ahora, antes de empezar la 22, cambiáis a color negro, si queréis, y empezamos. Entonces, en la vuelta número 22 vamos a hacer 7 puntos bajos. Marcamos el primero, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y después de los 7 puntos bajos hacemos una disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de 7 puntos bajos y una disminución, y terminamos la vuelta con 48 puntos. Los que no hayáis cambiado el color como yo, si queréis podéis ponerle así una marquita justo debajo de la fila que acabamos de hacer, más que nada para saber que es ahí donde va a comenzar nuestro pelo, ¿vale? Para luego colocarle el pelo. Le podéis poner así una marca con un hilo, ¿vale? Pasando por unos puntos, que luego esto solo hay que tirar, ya veis, y ya sale. Entonces, si le queréis poner esa marquita, si no habéis cambiado el color, le ponéis ahí. Y ahora en la vuelta número 23 vamos a hacer 6 puntos bajos.
Marcamos el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Y después de los 6 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 6 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 42 puntos. En la vuelta número 24 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos, marcamos el primero, 2, 3, 4 y 5. Y después de los 5 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 36 puntos. En la vuelta número 25 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos, marcamos el primero, 2, 3 y 4 y después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución. Volvemos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 30 puntos. En la vuelta número 26 empezamos haciendo 3 puntos bajos, marcamos el primero, 2 y 3 y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 24 puntos. Después de esta vuelta le metéis relleno ya porque se nos va a empezar a cerrar bastante y ahora en la vuelta número 27 empezamos haciendo 2 puntos bajos. Por aquí hay que tener cuidado de no picar el relleno. 2 puntos bajos. Y a continuación de los 2 puntos bajos hacemos una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con 18 puntos. En la vuelta número 28 vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, un punto bajo y una disminución, y vamos a terminar la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 29 vamos a hacer 6 disminuciones, aquí tenemos uno, y vamos así alrededor de toda la vuelta haciendo 6 disminuciones y ya cerramos la cabeza. Pues hemos terminado así ya la cabeza y ahora vamos a continuar haciendo el vestido, vamos a hacer la parte de la falda. Entonces vamos a colocar la muñeca para tejer así al revés, ¿vale? Porque si la colocamos de la otra manera luego no nos van a dar los puntos bien. Y vamos a tomar la hebra que quedó por afuera, no sé si os acordáis que en el cuerpo tejimos, cuando cambiamos de color, tejimos solo por la hebra de dentro, entonces nos ha quedado aquí una fila, creo que se ve, todo por la hebra de fuera. Pues con el mismo color del vestido vamos a engancharnos ahí en ese punto, así, con un punto deslizado. En ese mismo punto donde nos hemos unido vamos a hacer una cadena y ahí en ese mismo punto hacemos el primer punto bajo. Y este punto bajo es el que vamos a marcar como el primero de la siguiente vuelta. Y ahora vamos a ir tejiendo alrededor de los 25 puntos que teníamos. Habíamos tejido 25 por la parte de dentro y ahora vamos a tejer 25 por la parte de fuera, que es la que nos quedaba.
Ahí hacemos otro, son 2, teníamos el primero, en el siguiente otro, son 3 y así vamos haciendo alrededor hasta tener los 25. Una vez que hemos hecho los 25 puntos alrededor, nos vamos a unir aquí donde está el marcador, ¿vale? Porque habíamos hecho al inicio una cadena, pero da igual, no vamos a contarla. Ahí nos vamos a unir con un punto bajo y ese es el primero de la siguiente vuelta. Ahí lo marcamos. Y vamos a hacer en la vuelta número 2 y en la vuelta número 3 un punto en cada punto de los 25 que tenemos. Vamos a tomar la hebra completa, así, un punto normal. Y ahí vamos haciendo un punto en cada punto de los que tenemos en la vuelta 2 y en la 3. Puede que al ir tejiendo el tejido se os quede así hacia arriba, pero le dais así para abajo, lo vais colocando y ya está. Ahora en la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos. Vamos a marcar el primero. Después de los 6 puntos bajos vamos a hacer un aumento. Ahí. Y ahí. Ahora vamos a hacer 11 puntos bajos, un punto en cada punto. Después de los 11 puntos bajos hacemos un aumento. Y ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, uno en cada punto, que son los que quedan para terminar la vuelta. Y terminamos esta vuelta con un total de 27 puntos. Ahora en la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos. Ahí hacemos el primero, lo vamos a marcar. Dos, 3 y 4, y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Ahora después de ese aumento vamos a hacer 8 puntos bajos, uno en cada punto. Así vamos haciendo hasta 8. Y ahora después de los 8 puntos bajos hacemos un aumento. Después de ese aumento volvemos a repetir 8 puntos bajos. Y luego de los 8 puntos bajos volvemos a repetir un aumento. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto, y después de los 4 puntos bajos, por último, hacemos un aumento y terminamos esta vuelta con 30 puntos. Ahora desde la vuelta número 6 hasta la número 8 vamos a hacer un punto en cada punto de los 30 que tenemos. Ahora, después de esta vuelta, con un marcador vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo en la cabeza. Entonces, más o menos encontramos el medio de la falda y vamos a contar hacia nuestra izquierda, ¿vale? En este caso va a ser hacia la izquierda. Desde el medio vamos a contar 6 puntos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí vamos a contar 6 puntos. Lo marcamos ahí. Y vamos a ir tejiendo puntos bajos desde aquí, desde el principio, que ahí colocamos un marcador también en este primer punto para luego no equivocarnos.
vamos a hacer puntos bajos hasta que lleguemos al marcador. Una vez que llegamos al marcador lo vamos a retirar y vamos a tejer 12 puntos bajos. No os preocupéis que ese comienzo no se nos pierde, porque ahora vamos a tejer de ida y vuelta, así que ahora vamos a hacer 12 puntos bajos contando desde ahí. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Quiero hacer lo máximo posible del tejido grabándolo, pero es que esto de la falda se complica un poco. Entonces, por eso os digo puntos y voy parando, pero bueno, espero que lo estéis viendo bien. Ahí tenemos 12 puntos. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a girar el tejido. Entonces, vamos a tejer por esta parte de aquí. Giramos así y vamos tejiendo por esta parte de aquí de adentro. Entonces ahí vamos a saltar el primer punto, a ver que lo voy a colocar así, a ver si se ve bien. Vamos a saltar el primer punto y ahora vamos a tejer 9 puntos bajos. Saltamos este primero y vamos a hacer 9 puntos bajos. Hacemos una cadena al inicio, aunque vayamos a saltar el primer punto, para después hacer el borde alrededor y que nos quede bonito. Entonces hacemos 2, 3 y vamos haciendo así puntos bajos por esta parte de aquí hasta 9. Después de los 9 puntos bajos saltamos el siguiente punto, este de aquí lo vamos a saltar y vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos el tejido y vamos a tejer por esta parte de aquí, igual que antes. Entonces en la vuelta número 2, estoy nombrando de nuevo las vueltas, esta era la 1, en la 1 terminamos con 10 puntos, perdonadme, y ahora en la 2 saltamos el primer punto, vamos al siguiente y vamos a ir haciendo 7 puntos bajos, ahí tenemos uno, y el siguiente otro, son 2, 3 y así vamos haciendo hasta 7. Después de los 7 puntos bajos, el siguiente punto lo saltamos y en el último vamos a hacer un punto bajo. Hacemos una cadena, giramos el tejido, vamos a colocar la hebra hacia aquí y vamos de nuevo a tejer por la parte de dentro. Terminamos la vuelta número 2 con 8 puntos. En la vuelta número 3 saltamos el primer punto, que es este de aquí, y vamos a tejer 5 puntos bajos. Vamos haciendo así, un punto en cada punto, hasta tener 5. Después de los 5 puntos bajos, saltamos el siguiente punto y en el último hacemos un punto bajo. Hacemos una cadena, giramos el tejido y volvemos a tejer por esta parte de aquí. Terminamos la vuelta número 4 con 6 puntos. Ahora en la vuelta número 5 saltamos el primer punto, vamos al siguiente y vamos a hacer 3 puntos bajos. Uno, en el siguiente otro, son 2 y en el siguiente otro son 3. Después de los 3 puntos bajos saltamos el siguiente punto y en el último hacemos un punto bajo. Una cadena, giramos el tejido, terminamos la vuelta con 4 puntos. Ahora en la vuelta número 6 saltamos el primer punto,
en el siguiente hacemos un punto bajo, el siguiente lo saltamos y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos, hacemos una cadena, giramos de nuevo y en la vuelta número 7 saltamos este primer punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Y ahí tenemos terminada la parte de delante. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a ir haciendo puntos bajos así por toda la orilla. Por eso estábamos haciendo las cadenas al inicio, aunque saltábamos el primer punto, vamos haciendo cadenas al inicio para poder ahora tejer estos puntos bajos de la orilla y que queden bonitos, que se vean limpios. Entonces vamos a ir haciendo así puntos bajos hasta llegar aquí, a la esquinita de todo, donde hemos empezado. Una vez que llegamos aquí a la esquina, vamos a hacer un punto más, ahí en la mitad del muslo. Y ahora vamos a empezar a contar 16 puntos bajos. Aquí podemos quitar el marcador porque vamos a tejer la parte de detrás del vestido de ida y vuelta, igual que hemos hecho la de delante. Entonces hacemos 16 puntos bajos. 1, 2, 3 y así vamos haciendo hasta tener 16. Después de los 16 puntos hacemos una cadena. Giramos el tejido de la misma manera que hicimos la parte de delante y vamos a ir tejiendo por la parte de dentro. El primer punto lo saltamos. A partir del siguiente vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2 y ahí vamos haciendo hasta 5. Después de los 5 puntos bajos vamos a hacer una disminución, que la hacemos así. Metemos y tiramos hebra, vamos al siguiente, sacamos hebra y cerramos todo junto. Ahí está la disminución. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, un punto en cada punto. Después de los 6 puntos bajos saltamos el siguiente punto y en el siguiente hacemos un punto bajo. Hacemos una cadena. Giramos el tejido y hemos terminado esta primera vuelta con 13 puntos. Ahora en la vuelta número 2 saltamos el primer punto, vamos a hacer 4 puntos bajos a partir del siguiente. 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos hacemos una disminución, metemos en ese punto y sacamos hebra, vamos al siguiente, traemos hebra y cerramos todo junto. Luego de la disminución volvemos a hacer 4 puntos bajos, uno en cada punto, 1, 2, 3 y 4. Después de los 4 puntos bajos saltamos el siguiente punto y en el último hacemos un punto bajo. Y terminamos esta vuelta con 10 puntos. Ahora hacemos una cadena, volvemos a girar el tejido, vamos a tejer por la parte de dentro otra vez, saltamos el primer punto y a partir del siguiente vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Después de los 3 puntos bajos, en el siguiente punto hacemos una disminución, ahí sacamos hebra, en el siguiente traemos hebra, cerramos todo junto y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos, uno en cada punto. Aquí un punto y en el siguiente otro. Al tejer aquí debajo de la cámara se me hace un poquito difícil y por eso se me están quedando así los puntos abiertos, pero bueno, a vosotros no os va a pasar eso. Ahora saltamos el siguiente punto y en el último hacemos un punto bajo. Ahora hacemos una cadena,
volvemos a girar el tejido, saltamos el primer punto, tejemos un punto en el siguiente, ahora hacemos una disminución, ya sabéis cómo. Ahora, después de la disminución, hacemos un punto bajo, saltamos un punto y en el último un punto bajo. Hacemos una cadena, giramos de nuevo para tejer por la parte de dentro. Hemos terminado la vuelta anterior con 4 puntos y ahora en esta saltamos el primer punto. En el siguiente hacemos punto bajo, el siguiente lo saltamos y en el último hacemos un punto bajo. Hacemos una cadena, volvemos a girar, saltamos el primer punto, en el siguiente hacemos un punto bajo, una cadena y ahora vamos a ir haciendo puntos bajos, igual que hemos hecho la parte de delante, vamos a ir haciendo puntos bajos así por la orilla, así vamos haciendo por la orilla hasta que lleguemos aquí a la esquinita. Espero que se esté viendo todo esto bien. Aquí hasta la esquinita vamos haciendo puntos bajos hasta ahí. Una vez que llegamos a la esquinita hacemos punto bajo aquí en la mitad y ahora vamos a hacer punto bajo por la otra orilla de la parte de delante, que habíamos hecho punto bajo por aquí, pues nos queda esta otra orilla. Vamos a ir haciendo lo mismo, así alrededor de la orilla para que nos quede más bonito. Una vez que lleguéis aquí al final, que ya tengáis los 2 puntos, ahí podéis rematar y nos quedaría hacer punto bajo por esta orilla de aquí. Si no queréis rematar, si no queréis andar cortando el hilo, yo es que no me gusta cortar hilo, cuanto menos corte mejor, entonces lo que voy a hacer es pasarme hacia esta esquina de aquí haciendo punto deslizado. Entonces, como queráis, podéis ir haciendo así punto deslizado hasta que lleguéis a la otra esquina para hacerle el punto bajo, ¿vale? O podéis rematar y engancharos en la esquinita y hacer punto bajo allí en la esquina donde nos queda. Y una vez que lleguéis aquí a la esquina, pues ya vais haciendo los puntos bajos que quedan en esta otra orilla hasta llegar al final. Y ahora ya sí que podemos rematar y cortamos esa hebra. Si os habéis pasado como yo hacia el otro lado haciendo un punto deslizado, no os preocupéis por esta cadena de aquí, porque como le vamos a poner flecos, eso no se va a ver. Ahora vamos a hacer la tira de arriba del vestido, entonces vamos a enganchar del mismo color del vestido, aquí de este lado de nuestra derecha, ¿vale? Si tenemos la muñeca frente nuestra, en nuestra derecha lo vamos a enganchar. La muñeca sería pues su izquierda, esta es su derecha, esta es su izquierda, ahí lo vamos a enganchar. Como siempre, así, con un nudo deslizado. Así lo vamos a enganchar y vamos a ir haciendo cadenas, no os voy a decir el número de cadenas por si acaso, vamos a ir haciendo cadenas hasta que lleguen al otro lado por aquí. Entonces cada uno los que sean necesarias, yo es que no las voy ni a contar, vamos, porque es indiferente, da igual. Vamos a ir haciendo así cadenitas y vamos tomando la medida ahí para engancharnos del otro lado, todavía me falta un poco. Ahora sí, esta es la medida y nos vamos a enganchar aquí en la parte trasera del vestido, también de este lado, ¿vale? No tiene que cruzar el tirante, es de un lado a otro, a ver si consigo que lo veáis.
de un lado a otro así hacia el mismo lado. No tiene que cruzar por detrás de la espalda ni nada. Ahí vamos a enganchar, hacemos un punto bajo y ahora nos vamos a regresar por las cadenas haciendo punto bajo para que el tirante nos quede un poquito más grueso y luego podamos poner bien los flecos. Entonces, aquí en la cámara se complica, pero para que veáis, ahí, en las cadenitas, en la siguiente cadena, ahí hacemos otro, y así vamos regresándonos un punto bajo en cada una de las cadenas que hayamos hecho. Una vez que llegamos al final de las cadenas, nos vamos a enganchar en el siguiente punto, ahí, de donde las hemos levantado, nos enganchamos con un punto bajo, en el siguiente hacemos un punto deslizado y ya una cadena y ahí podemos cortar. Así queda el tirante. Escondemos esta hebra de aquí y la de detrás. Y por aquí vamos a dejar el vídeo de hoy, que no hemos hecho tanto, pero bueno, la verdad es que esto hay que hacerlo despacito porque se complica un poco. Es casi tejer con el muñeco así de pie. Entonces, bueno, lo vamos a dejar ya por aquí. Si queréis dejarme en los comentarios qué os está pareciendo, si os ha resultado demasiado difícil esta faldita, pues yo creo que lo podéis hacer perfectamente. Y bueno, pues dejadme un like si os gusta, seguirme en Instagram para que estéis al tanto de todas las novedades que vamos a ir haciendo aquí en el canal de YouTube y suscribirse para seguir tejiendo conmigo. ¡Chao, chao!